Hay una edad en la que a muchas personas no las vence el cansancio físico, sino una idea mucho más peligrosa, una idea silenciosa que no grita pero que se instala despacio, como una humedad invisible, y que dice algo así como, ya no es el momento, ya pasó mi oportunidad, ahora toca conformarse. No aparece de golpe, aparece disfrazada de realismo, de prudencia, de madurez, y por eso es tan difícil de detectar, porque no suena a derrota, suena a sensatez, pero en realidad es resignación aprendida. A partir de los 45 años, millones de personas empiezan a vivir con el freno de mano puesto, no porque no tengan capacidad, sino porque han aceptado una narrativa que nunca cuestionaron, que el crecimiento es para los jóvenes, que el dinero grande es para otros, que los cambios profundos ya no les corresponden. Y aquí viene la verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir en voz alta, la edad no es el problema es la historia que te cuenta sobre lo que tu edad significa. Porque mientras algunos se retiran mentalmente a los 45, otros empiezan a vivir su etapa más productiva, más clara y más poderosa, no por casualidad, sino porque a esa edad ocurre algo decisivo si sabes aprovecharlo. Por primera vez en la vida, dejas de fantasear y empiezas a comprender. Comprendes el costo real de la mediocridad, comprendes el precio de no haber decidido antes, comprendes que caminos no llevan a ningún sitio, y ese conocimiento, bien usado, vale más que cualquier juventud sin dirección. Antes de seguir, déjame hacer una pausa breve y honesta, porque esto sí importa. Si este contenido te está hablando de verdad, deja un like y suscríbete al canal. No es una petición automática ni vacía. Este tipo de mensajes no se empujan solos, el algoritmo solo amplifica lo que la gente respalda, y tu gesto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que están exactamente en ese punto silencioso donde tú quizás estuviste, funcionando por fuera, resignadas por dentro. Y si luego quieres dejar un comentario diciendo desde qué país escuchas o qué parte te toca más, mejor todavía, porque este espacio se construye con personas que piensan, no con números. Ahora sigamos, porque lo que viene no es motivación, es comprensión profunda. Existe un patrón que se repite una y otra vez en las personas que prosperan después de los 45 años, y ese patrón no tiene que ver con contactos, herencias ni golpes de suerte tardíos. Tiene que ver con algo mucho más invisible y mucho más poderoso, la relación que tienen con su mente subconsciente. La mayoría de las personas vive convencida de que sus resultados dependen de la economía, del gobierno, del mercado laboral o de la edad, pero lo que rara vez se cuestiona es esto. Tus resultados actuales son la expresión exacta de lo que, en el fondo, crees que mereces. No de lo que dices que quieres, no de lo que deseas superficialmente, sino de lo que tu mente profunda considera posible para alguien como tú. La mente subconsciente no razona ni debate, simplemente ejecuta. Funciona como un jardinero perfecto que no distingue entre semillas buenas o malas, solo cultiva aquello que se planta de forma repetida. Si durante años has plantado ideas como ya es tarde, yo no soy ese tipo de persona, la gente como yo no prospera, me conformo con llegar a fin de mes, entonces tu mente ha trabajado con disciplina absoluta para confirmar esas creencias, no para castigarte, sino porque ese es su trabajo. Y aquí está el punto clave, no puedes cambiar tus resultados sin cambiar primero esas semillas, porque el subconsciente no responde a la lógica adulta, responde a la repetición emocional. Las personas que prosperan después de los 45 no son más inteligentes, ni más afortunadas, ni más agresivas, son personas que, en algún momento, tomaron una decisión interna radical, dejar de alimentar el mismo guión mental que los había llevado hasta allí. Entendieron que querer algo no es suficiente, que desear vagamente no produce ningún cambio real, porque querer es pasivo y cómodo, mientras que lo que transforma una vida es lo que algunos autores llaman deseo ardiente, una forma de claridad emocional tan intensa que ya no te permite seguir viviendo igual sin sentir incomodidad. Y aquí aparece una ventaja que solo se tiene después de los 45 años y que casi nadie valora, sabes exactamente lo que no quieres. Has probado caminos que no funcionaron, has pagado precios que no valieron la pena, has vivido la frustración de postergar, y ese dolor, si no lo anestesias con resignación, se convierte en combustible. Los jóvenes pueden tener energía, pero no siempre tienen urgencia.
Tú sí. Tú sabes lo que cuesta vivir una vida pequeña durante demasiado tiempo, y esa conciencia, bien dirigida, es una fuerza enorme. El problema es que la sociedad insiste en lo contrario. Te repite que ahora toca ser realista, que hay que bajar expectativas, que los grandes cambios son una irresponsabilidad, y ese mensaje se filtra en decisiones pequeñas: no intento esto, no pregunto aquello, no invierto en mí, no empiezo porque ya para qué. Esa es la trampa. No es que te prohíban cambiar, es que te convencen de que no vale la pena intentarlo. Y lo más irónico es que las personas que rompen ese condicionamiento suelen hacerlo tarde, cuando ya no quieren agradar a nadie, cuando ya no necesitan permiso, cuando deciden que prefieren fallar intentando que resignarse obedeciendo. Este bloque no es para decirte todo es posible sin contexto. Es para decirte algo más serio: tu mente puede ser reprogramada a cualquier edad, pero solo si asumes la responsabilidad de lo que alimentas cada día. No es automático, no es rápido y no es cómodo, pero es profundamente efectivo. Y aquí empieza el camino real de quienes prosperan después de los 45, dejan de preguntarse si pueden cambiar y empiezan a preguntarse que están dispuestos a cambiar en su forma de pensar, de decidir y de actuar. En el próximo bloque vamos a entrar en el núcleo práctico de esta transformación: cómo se construye un deseo ardiente en la madurez, cómo se utiliza la visualización de forma adulta y no fantasiosa, y por qué la alineación entre mente subconsciente y acción concreta es el verdadero punto de inflexión. Aquí solo hemos hecho una cosa: quitar la venda. Lo que viene ahora es aprender a usar esa claridad. Si el primer bloque desmontó la mentira silenciosa que paraliza a tantas personas después de los 45, este segundo bloque entra en una zona todavía más delicada, porque aquí ya no se trata de lo que el mundo te dijo, sino de lo que tú te repites cada día sin darte cuenta. La mayoría de las personas cree que fracasa porque no tiene oportunidades suficientes, pero lo que casi nadie acepta es que fracasa porque nunca desarrolló un deseo lo bastante fuerte como para romper con su identidad anterior. Y esto es clave entenderlo bien: no todo deseo mueve, solo mueve el deseo que quema, el que incomoda, el que te obliga a actuar incluso cuando preferirías quedarte donde estás. Napoleon Hill distingue claramente entre querer algo y tener un deseo ardiente, aunque no siempre lo diga con esas palabras. Querer es ligero, es compatible con seguir viviendo igual, es decir, me gustaría mejorar mientras repites exactamente las mismas decisiones. El deseo ardiente, en cambio, es una presión interna constante, una claridad tan intensa que seguir igual empieza a doler más que cambiar. Y aquí es donde las personas de más de 45 años tienen una ventaja que no siempre reconocen: ya han probado la comodidad sin resultados, ya saben lo que cuesta no decidir, ya han vivido suficiente como para entender que el tiempo no se negocia. Ese cansancio profundo, si no se convierte en resignación, puede transformarse en foco. Pero el deseo ardiente no aparece solo por sufrir, aparece cuando ese sufrimiento se ordena, cuando deja de ser queja y se convierte en visión. Por eso Hill insiste tanto en la claridad del objetivo, no como número suelto ni como fantasía abstracta, sino como imagen concreta, emocional y repetida. Tu mente subconsciente no entiende planes complejos ni discursos racionales, entiende imágenes cargadas de emoción, y todo aquello que imaginas con suficiente detalle y repetición empieza a sentirse familiar, posible y alcanzable. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú cambias la forma en la que miras, decides y actúas. Aquí conviene detenerse y decir algo importante, especialmente para una mente adulta: visualizar no es engañarte, visualizar es entrenar a tu mente para que deje de sabotearte. Durante años, muchas personas han usado su imaginación para anticipar problemas, fracasos, humillaciones y carencias, y nadie cuestiona eso, lo llaman ser precavido. Pero cuando se propone usar la imaginación para construir una visión de prosperidad, aparece la culpa, el cinismo, el no quiero ilusionarme. Lo que no se suele decir es que tu mente ya está imaginando todo el tiempo, la única diferencia es qué tipo de futuro estás ensayando. Las personas que prosperan después de los 45 aprenden a usar la visualización de una forma muy concreta y adulta, no para escapar de su realidad, sino para dirigirla.
Dedican unos minutos diarios, siempre en momentos donde la mente está más receptiva, como antes de dormir o al despertar, a imaginar su vida funcionando mejor, no en general, sino en detalles prácticos, cómo trabajan, cómo hablan, cómo se mueven, cómo toman decisiones, cómo gestionan el dinero, cómo se sienten al cerrar el día sin esa presión constante en el pecho. Y lo más importante, cómo actúan siendo esa versión, porque la visualización efectiva no termina en la imagen, termina en el comportamiento que empieza a cambiar de forma casi imperceptible. Aquí ocurre algo que desde fuera parece suerte, pero no lo es. Cuando tu mente subconsciente empieza a alinearse con una visión clara, tu atención cambia. Empiezas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas, conversaciones que antes ignorabas, posibilidades que antes descartabas automáticamente. No porque el mundo sea distinto, sino porque ahora estás buscando algo distinto. Esto es lo que muchos llaman acción inspirada, no actuar por desesperación ni por impulso ciego, sino moverte con una intuición más afinada, con una sensación interna de esto encaja, esto merece intentarse. Pero este punto es fundamental, la visualización sin acción es fantasía, y él es muy claro en esto, aunque a veces se lo malinterprete. La mente necesita evidencia para creer, y esa evidencia solo llega cuando empiezas a actuar de forma coherente con la visión que estás construyendo. No grandes saltos heroicos, sino decisiones pequeñas, repetidas, consistentes, que van confirmando una nueva identidad, la de alguien que ya no se define por su pasado, sino por la dirección que eligió. Aquí es donde muchas personas fallan, porque esperan sentirse seguras antes de actuar, cuando en realidad la seguridad aparece después de actuar varias veces. Otro rasgo común en quienes prosperan después de los 45 es su capacidad para tomar decisiones definitivas. No viven en él, vamos a ver, ni en él, cuando sea el momento, ni en el todavía no estoy listo. Entienden que la indecisión prolongada desgasta más que el error y que una decisión clara, aunque incompleta, ordena la energía interna. Cuando decides de verdad, no de palabras sino con hechos, algo se acomoda por dentro. Tu mente deja de gastar energía en debates eternos y empieza a trabajar en soluciones. Esa es una de las grandes diferencias entre quien avanza y quien se queda estancado, uno decide y ajusta, el otro duda y se agota. Y aquí entra una pregunta que no se puede evitar si hablamos con honestidad, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Porque toda transformación real tiene un costo, y después de los 45 ese costo ya no suele ser ignorancia, suele ser comodidad, hábito, identidad antigua. El precio puede ser levantarte antes durante un tiempo, aprender algo nuevo cuando el ego preferiría decir ya sé suficiente, decir no a gastos que antes justificabas, exponerte a parecer principiante otra vez, aceptar que vas a equivocarte. No hay nada romántico en esto, pero hay algo profundamente liberador. Cuando aceptas el precio de antemano, dejas de negociar contigo mismo cada día. Este bloque se resume en una idea central. Las personas que prosperan después de los 45 no esperan a sentirse listas, se alinean mentalmente y empiezan, aún con miedo, aún con dudas, aún sin garantías. No porque sean inconscientes, sino porque entienden que la alternativa es seguir igual. En el siguiente bloque veremos cómo esta alineación mental se convierte en resultados concretos a través de decisiones sostenidas, persistencia y una historia real que muestra cómo todo esto se ve cuando se baja del discurso a la vida cotidiana. Hay un punto exacto en el que el cambio deja de ser una idea atractiva y se convierte en una decisión incómoda, y ese punto es donde la mayoría se detiene. No porque no pueda seguir, sino porque no está dispuesta a asumir lo que esa decisión implica. Las personas que prosperan después de los 45 años entienden algo que los más jóvenes suelen aprender a golpes: la vida no cambia cuando entiendes, cambia cuando decides, y decidir no es decir voy a intentarlo. Decidir es reorganizar tu vida alrededor de esa elección, aunque todavía no sepas cómo va a terminar. Aquí aparece una diferencia crucial. La mayoría de las personas vive en modo reactivo, respondiendo a lo urgente, a lo inmediato, a lo que aparece delante, mientras posterga lo importante para cuando haya tiempo. Los que prosperan, en cambio, hacen lo opuesto, colocan lo importante en el centro y permiten que lo urgente se acomode alrededor.
No porque tengan más horas, sino porque han desarrollado una jerarquía interna clara. Saben que es negociable y que no, y esa claridad, después de los 45, se vuelve una ventaja enorme, porque ya no necesitas probarlo todo, ya sabes que distrae y que construye. Una de las habilidades más decisivas en esta etapa es la capacidad de persistir sin dramatizar. Persistir no es forzarte con rabia ni repetir afirmaciones cuando estás agotado. Persistir es volver al camino una y otra vez, con una sobriedad casi silenciosa, incluso cuando no hay resultados visibles todavía. Aquí es donde muchas personas se rinden, porque esperan señales externas rápidas que confirmen que van por buen camino. Pero quienes prosperan han aprendido a confiar en el proceso antes de confiar en los aplausos. Siguen adelante no porque todo funcione, sino porque entienden que lo que se está construyendo todavía no es visible. Después de los 45, la persistencia ya no se basa en ilusión, se basa en carácter. Ya no necesitas que nadie te prometa nada, sabes que los resultados llegan con repetición y consistencia. Has visto suficientes ciclos como para entender que todo crecimiento real es lento al principio y evidente solo después. Y este entendimiento te da una calma que no es resignación, es determinación madura. No corres detrás de cada novedad, no cambias de rumbo cada semana, no abandonas porque algo se pone difícil. Ajustas, corriges, aprendes, pero no retrocedes. Aquí entra un concepto fundamental que muchos pasan por alto, el autodominio. No puedes prosperar de verdad si no aprendes a gobernarte, porque no es el mundo el que te saca del camino, eres tú mismo cuando reaccionas sin conciencia. Dominarte no significa reprimirte, significa dirigir tu energía. Significa que cuando aparece el cansancio eliges el paso mínimo necesario para no romper la continuidad, que cuando surge el miedo lo reconoces sin permitirle tomar decisiones por ti, que cuando la frustración llega no te autoboicoteas con excusas antiguas. El autodominio es la diferencia entre una persona con potencial y una persona confiable. Y aquí ocurre algo interesante, la madurez emocional se convierte en un activo económico. Las personas que prosperan después de los 45 no suelen ser las más brillantes técnicamente, pero sí las más estables, las más consistentes, las más confiables. Cumplen lo que prometen, gestionan mejor la presión, toman menos decisiones impulsivas y aprenden a retrasar la gratificación sin sentirse castigadas. Este tipo de carácter atrae oportunidades que no llegan a quienes viven en constante desorden interno, porque los proyectos importantes buscan personas que sostengan, no solo que entusiasmen. Otro rasgo común es que dejan de verse como víctimas de su historia. No niegan lo que vivieron, pero dejan de usarlo como explicación permanente. Entienden que su pasado explica, pero no justifica su presente. Y este cambio de narrativa es clave, porque mientras te sigas contando como alguien al que la vida no le dio oportunidades, actuarás desde la carencia. En cambio, cuando empiezas a verte como alguien que está construyendo una segunda etapa consciente, tus decisiones cambian de tono. Ya no actúas para demostrar nada, actúas para crear algo que tenga sentido. Las personas que prosperan después de los 45 también aprenden a elegir mejor su entorno. No necesariamente cortan con todo el mundo, pero sí reducen la exposición constante a conversaciones derrotistas, a quejas repetidas, a cinismo disfrazado de realismo. Empiezan a proteger su mente como un recurso valioso. Buscan lecturas, contenidos, personas y espacios que refuercen la dirección que eligieron. No porque necesiten motivación permanente, sino porque entienden que la mente, igual que el cuerpo, se adapta a lo que consume. Este bloque se resume en una verdad simple pero exigente: prosperar después de los 45 no es reinventarte por completo, es usar tu experiencia con una dirección nueva. No empiezas de cero, empiezas con conciencia. No te mueves por impulso, te mueves por decisión. No corres, avanzas con paso firme. Y eso, aunque no sea espectacular al principio, es profundamente efectivo. En el último bloque vamos a cerrar este recorrido uniendo todo lo anterior con una historia aplicada y una reflexión final que no busca emocionarte, sino dejarte con una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué vas a hacer con lo que ahora sabes?
Porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento elegante, y este mensaje nunca fue para entretener, fue para activar. Llega un punto en el que toda reflexión honesta exige una prueba concreta, porque las ideas, por profundas que sean, solo se vuelven verdad cuando encarnan en una vida real. Por eso, cuando observas a personas que prosperan después de los 45 años, descubres que no hubo un momento mágico ni una iluminación repentina, sino una serie de decisiones silenciosas tomadas cuando nadie aplaudía, cuando el miedo seguía ahí, cuando la duda no había desaparecido, pero ya no mandaba. Prosperar en esta etapa no fue el resultado de un golpe de suerte tardío, fue el resultado de haber dejado de huir de la responsabilidad personal. Las personas que logran ese giro entienden algo esencial: no se trata de cambiarlo todo de golpe, se trata de cambiar quién decide. Durante años, las decisiones estuvieron en manos del miedo, del cansancio, del hábito, de lo que se esperaba de ellas. A partir de cierto momento, la decisión cambia de dueño. Ya no decide la historia pasada, decide la dirección elegida. Y cuando eso ocurre, el comportamiento empieza a alinearse sin necesidad de forzarlo constantemente. No porque sea fácil, sino porque ahora tiene sentido. La prosperidad después de los 45 no suele comenzar con grandes ingresos, comienza con una nueva relación contigo mismo. Empiezas a respetar tu palabra, aunque nadie más lo note. Empiezas a cumplir pequeños compromisos diarios, no para impresionar, sino para reconstruir confianza interna. Empiezas a gestionar tu energía con más inteligencia, a decir no sin culpa, a priorizar lo esencial sobre lo urgente. Y, poco a poco, sin grandes anuncios, algo cambia: tu identidad. Ya no te ves como alguien que intenta, te ves como alguien que avanza. Aquí aparece una verdad que no suele decirse en voz alta: la madurez no es un obstáculo, es un filtro. A los 20 puedes probar 1000 cosas sin entender por qué, a los 45 eliges con más precisión. Ya no necesitas demostrar nada, necesitas construir algo que se sostenga. Ya no buscas atajos, buscas coherencia. Y esa coherencia, aunque no sea llamativa, es extremadamente atractiva para oportunidades serias, para personas confiables, para proyectos que requieren constancia y criterio. Prosperar en esta etapa implica aceptar que el miedo no desaparece, pero deja de gobernar. Implica entender que el error no es una amenaza, es información. Implica asumir que el crecimiento no siempre es cómodo, pero sí profundamente digno. Las personas que llegan lejos después de los 45 no se sienten especiales, se sienten responsables. Responsables de lo que piensan, de lo que repiten, de lo que toleran y de lo que ya no aceptan en su vida. Y esa responsabilidad, lejos de pesar, libera. El cierre de este recorrido no necesita una promesa grandilocuente. Necesita una pregunta honesta. ¿Qué vas a hacer ahora con lo que ya sabes? No mañana, no cuando te sientas más seguro, no cuando el entorno mejore. Ahora. Porque la verdadera diferencia entre quienes prosperan y quienes se resignan no está en el conocimiento, está en el momento en que dejan de postergar su propia vida. No necesitas tener todo claro para empezar, necesitas estar lo suficientemente cansado de no decidir. Si algo de este mensaje te ha acompañado hasta aquí, no lo dejes como una reflexión interesante más. Suscríbete al canal, porque este espacio existe para personas que no buscan ruido, sino claridad. Deja un like si este contenido te ayudó a ordenar ideas que llevabas tiempo evitando, y si te nace, deja un comentario contando desde dónde escuchas o qué parte resonó más contigo. No por el algoritmo, sino porque este tipo de conversaciones se sostienen cuando quienes las escuchan también participan. La prosperidad después de los 45 no es un milagro tardío, es una consecuencia lógica de una mente que deja de resignarse y empieza a dirigir. No es una segunda juventud, es una primera madurez consciente. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez no cambies todo hoy, pero hoy puedes cambiar quién toma las decisiones. Y cuando eso ocurre, el resto, con tiempo y constancia, empieza a alinearse. Aquí termina el audiolibro. Lo que hagas a partir de ahora ya no es contenido. Es elección.